Hola, bienvenidos a una nueva edición de Sin Miedo. En esta ocasión debemos agradecer y especialmente la presencia del nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Daniel Giordano. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes. Siempre empezamos por la misma pregunta a nuestros invitados. Muy importante para nosotros saber, ¿cuántos años tienes? 41. Bien. ¿Empresario? Sí, ¿De qué sector? Me dedico a la actividad ganadera y de profesión soy contador público. ¿Cuántos años hace que estás en la Cámara? Bueno, si pongo a contar, yo empecé a participar en la Cámara de los 18 años siendo secretario de la específica de ganadería. Después terminé de cursar en Mendoza la carrera de Ciencia Económica, con lo cual dejé de participar. Estuve bajo la presidencia de Alberto Yach como tesorero y después bajo la presidencia de Alejandro Salafia de director y bajo la presidencia compartida por las elecciones anuales de Pablo Aceni y de Hugo Bianchi como vicepresidente primero. Así que si me pongo a sumar, capaz que llevo 10 o 11 años en la Cámara. Se va renovando, los que la miramos desde afuera, la Cámara, vemos que hay una renovación y por un lado, pero que también permanecen antiguos dirigentes de distintas actividades económicas. Yo no sé si ustedes hacen la misma valoración o esperan que haya más participación de los sanrafaelinos, empresarios, comerciantes, industriales. Sí, en realidad acá influyen dos factores. Primero, que hace falta tomar experiencia en las entidades como es la Cámara de Comercio. Para eso hace falta años de permanencia, de trabajo, ¿no? Es el primer punto. El segundo punto, hay renovación en el directorio, hay gente joven, con ganas, estamos los que llevamos más años, que somos un poco, en muchos casos, los guías, ¿no es cierto?, de estos chicos. La realidad es que nosotros somos una entidad intermedia, una entidad empresaria, donde nuestra función principal es tratar de proponer soluciones a la problemática que nos reina todos los días y de generar propuestas hacia adelante como proyecto de ciudad, como es Paso Las Leñas, en fin, un montón de actividades. En esto hace falta la participación de los socios. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estamos ahí, que lo hacemos porque nos gusta la actividad gremial empresaria, ¿no es cierto?, no por un beneficio en particular, mal podemos arrogarnos el saber la problemática de todo. Entonces, nosotros necesitamos ese flujo de información o de propuestas, y ese flujo de información y de propuestas tiene que venir de parte de los socios. Claro. Entonces, la participación de los socios es sumamente indispensable, es la vida de la sociedad, de la institución, perdón, claro, ¿no? La vida institucional se la van a dar los socios, ¿no? Sí. Y de ahí se desprenden todas las acciones que podemos generar. ¿Administra recursos la Cámara? La Cámara administra los recursos de cuotas sociales y de la renta de los salones que están debajo de la Cámara, ¿no? Claro. Son propiedad de la Cámara. Pero no tenemos generación de ingresos como actividad empresaria. Claro. ¿Cuántos años tiene? La Cámara, sí, 95 años. Bueno, es una de las cámaras empresarias más antiguas del país. Cabe destacar que bueno, en sus fundaciones han sido muy objetivos los que armaron los oportunos estatutos, ya que las presidencias duran 2 años y no puede haber reelección, salvo en forma alternada. Entonces, eso ha generado, creemos, la permanencia en el tiempo, porque en realidad nadie se ha podido enquistar, digamos, como uno puede ver en otras entidades,
¿no? Arrogándose el saberlo o el dominio de las instituciones, ¿no? ¿Y tienen, se infiltran los intereses políticos? Nosotros ya hace muchos años que esa fue una meta, ¿no es cierto? Abstraernos de las presiones políticas, que siempre existieron y siempre van a estar como en todos lados, ¿no es cierto? No tenemos infiltración política, somos el directorio, hay gente con afinidades a un partido político o a otro, pero no tenemos actuación política, digámoslo. Partidaria. ¿No? Partidaria, sí, no tenemos presión política te diría de ningún lado. ¿Cómo consideras, cómo observas el momento en el que te va a tocar gestionar, el momento social y económico? Bueno, en realidad tenemos dos factores, ¿no es cierto? Un factor que es el económico, que indudablemente la situación económica no es la más reluciente, visto está en las declaraciones del gobierno provincial de semanas atrás con el no pago de obra pública, ¿no es cierto? Indudablemente el gobierno, que es otra discusión aparte, se ha tornado tan importante en el quehacer económico que un cese de pago de un gobierno influye en la economía doméstica. Claro. Eso no hay que negarlo. La discusión de fondo es si eso está bien o está mal, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y después, la situación política, indudablemente vienen las elecciones, las PASO en agosto, y bueno, en agosto del año que viene, y consecuentemente las elecciones, entonces hay cierta efervescencia política que bueno, influye, quiera que no. ¿Por qué? Porque para aquellos que piensan que un gobierno se va, bueno, podemos pensar que son las últimas acciones que podemos entablar con ese gobierno. Para los que piensan que el gobierno se queda, por ahí no le dan importancia en llevar a cabo las acciones, ¿no es cierto? Entonces, no es fácil consensuar esas situaciones, ¿no? ¿Crees que los políticos, cuando hablo de los políticos, hablo de los que están en el ejercicio de la función pública, bien, tanto del oficialismo como de la oposición, están a la altura de las circunstancias? Bueno, no es tan sencillo analizar esa situación. Indudablemente el juego de la política, o lamentablemente, influye en la economía. Pueden estar a la altura de circunstancias determinadas actividades y en otras no están a la altura de las circunstancias. Nosotros lo que hemos visto es que hay un gran revanchismo político donde se menosprecia las cuestiones económicas. Hay una realidad, el sector privado tiene que juntar los recursos para pagar todos los meses los sueldos. ¿Los sueldos de quiénes? Los sueldos de sus empleados, el sector privado, ¿no es cierto? Las leyes sociales, que son muy onerosas, toda su cadena de proveedores. Entonces, hay muchas veces que nos quedamos dando vuelta en la discusión política, pero la realidad marca que hay que juntar los recursos para pagar. Entonces, hoy el agro está atravesando una situación muy difícil, turismo no es la situación brillante que traía, la ganadería está sufriendo unos altísimos costos de producción, en fin, las distintas actividades tienen una realidad que por ahí no está en la discusión política. Entonces, si eso es así, no es la política muchas veces o la administración no está a la altura de las circunstancias. No sé si te has enterado, pero ha trascendido periodísticamente un listado, no de nombres, pero sí de organismos provinciales que tienen empleados que cobran entre 40 y 100 mil pesos. ¿Qué les genera a ustedes eso? ¿Cómo repercute en un empresario conocer que
hay un empleado público que, bueno, que cobra eso y que tiene, bueno, que no tiene un desarrollo económico y que no tiene que hacer una inversión, sino que, bueno, tendrá que hacer un trabajo valioso, pero... Bueno, yo creo que este es el tema, ¿no es cierto? Primero, que no podemos opinar si un trabajador que sea empleado estatal está bien o está mal cuánto gane, ¿no? Nosotros no somos quienes para decir si gana ese salario o no lo gana. La discusión de fondo para mí es un tema de eficiencia del Estado. Es decir, nosotros al cabo de los distintos años, de las distintas gestiones, los estados han ido tomando una vorágine y una dependencia social tal que hoy los estados son grandes, son gigantes, ¿no es cierto? Y consecuentemente son ineficientes, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros vemos que hay una cantidad excesiva de empleados públicos en la mayoría de las reparticiones de los ámbitos, pero que además esa cantidad de empleados es ineficiente, tenemos dos problemas, que estamos gastando plata y la estamos gastando mal, ¿no es cierto? Entonces, esto es uno de los planteos. En el discurso del almuerzo de las Fuerzas Vivas pasado, el presidente Hugo Bianchi hizo mención a este tema. Acá hay otro problema. Indudablemente el Estado ha pasado a ser un actor económico de suma importancia en la sociedad, ¿no es cierto? Es el empleador más grande que hay, provee de obra pública, hay cantidad de empresas que viven del Estado, viven bien porque es su actividad. Ahora bien, el Estado tiene dos fuentes de recaudación, una que es la pública, que es por coparticipaciones, por fondos de soja, etcétera, etcétera, y otra es la privada. Cuando la ecuación no cierra, vamos a ajustar los impuestos en mayor cantidad en el sector privado. El sector privado hoy, la presión tributaria que está soportando es espeluznante. Es decir, esto hay que definirlo en un contexto. Es decir, nosotros tenemos aporte de impuestos nacionales, provinciales, municipales, aquellas empresas que exportan derechos de exportación, derechos de importación. Entonces, la burocracia impositiva que tenemos hoy es muy grande, es de una magnitud tal que en todas las pymes requiere una administración en particular para llevar todo el esquema tributario. Y meticuloso. Más que meticuloso, porque si no hay multas, hay consecuencias que se sufren en forma pecuniaria. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un tema fundamental, el tema de ingresos brutos. Cuando alegremente se aumenta ingresos brutos en la provincia, cuando se hace la ley impositiva anual, y la legislatura apoya eso porque hay una necesidad de recursos, pensemos que ingresos brutos es un porcentaje sobre el nivel de facturación, ¿no? Es decir, que sobre el nivel de rentabilidad es un porcentaje mucho mayor, come una parte grande de la rentabilidad. Entonces, la presión tributaria es muy grande, el Estado es ineficiente, ¿no? Y caemos en este tema de que en algún punto habrá que pensar qué vamos a hacer hacia adelante, es decir, ya no, lo de acá para atrás nos tiene que ser útil para aprender, ¿no es cierto? No tiene sentido echar culpas si la culpa la tiene un gobernador, otro gobernador o un partido político u otro. Aprendamos de eso, pero sentémonos y proyectemos de acá adelante, es decir, pensemos en que acá hay que generar políticas de Estado, es decir, acá tenemos que generar una política de Estado en salud, una política de Estado en deportes, una política de Estado en ganadería, en agricultura, tenemos que generar políticas de Estado, porque si no, nosotros vemos, por ejemplo, que bueno, hoy el tema salud es un tema candente, que es parte de lo que vos mencionabas recién, de la nota periodística, ¿no es cierto?, como el tema de los magistrados, ¿no es cierto?, pero son cosas que para encararla hay que proyectarla de acá a 5, 10, 15, 20 años, porque
sino después cambian los gobiernos, cambian las estrategias, entonces hay que generar políticas de Estado con las actividades para que el Estado empiece a ser un poco más eficiente. La Cámara de Comercio de San Rafael, durante muchos años escuchamos durante los discursos de sus diversos presidentes reclamos. Durante muchos años escuchamos el reclamo, por ejemplo, de el trasvase de agua del Gran del Atuel, el marginal del Atuel, la escuela Yacarini, entre otros. Paso las leñas. ¿Hay alguna cuestión que se vaya a incluir en esas solicitudes? En algunos casos ya han sido satisfechas, en otras están en pleno tratamiento. ¿Cómo va a ser tu gestión en ese sentido? En el discurso propiamente. Sí, o en la gestión. Bueno, ¿qué cosas crees vos que la Cámara debe demandarle al Ejecutivo Provincial, sobre todo, ¿no? Porque si bien estamos aquí en San Rafael, me parece que no demandan tanto de la municipalidad, porque bueno, es más lo que correspondería del gobierno provincial, ¿no? Bueno, básicamente va a ser, yo, mira, más que al Ejecutivo Provincial, ¿no es cierto? A mí me gustaría generar pedidos a quien corresponda, por decirlo así, ¿no es cierto? Porque el Ejecutivo Provincial puede resolver lo inmediato. Ahora, la legislatura, por ejemplo, puede resolver o dejar plasmado a las cosas para que el día que cambie un gobernador, ¿no?, se sigan gestionando las cosas. Porque si no caemos en lo que te decía recién, cambia un gobierno de turno y hay que arrancar todo de vuelta. Mira, en el tema ganadero, ahora se ha hecho el clúster ganadero. En otro gobierno se hicieron, bueno, no recuerdo, pero llevamos 3 confeccionadas en los últimos 10 años, 3 proyectos ganaderos de Mendoza, por decirlo así, ¿no es cierto? Dependiendo de qué gobierno. De qué gobierno. Entonces, digamos, esto lo hemos vivido en carne propia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahora se está haciendo el clúster ganadero, que es algo de suma importancia, que es hacia dónde queremos ir en la ganadería bovina de Mendoza. Pero eso tiene que quedar establecido por ley, porque si no, cuando venga otro gobierno, independientemente del color o el tinte político que tenga, va a decir, esto, a ver, cambiémoslo. Entonces, acá hay que pensar en que, lógicamente, hay reclamos que tienen que ir dirigidos al Poder Ejecutivo y hay reclamos que tienen que ir dirigidos al Poder Legislativo, porque muy probablemente las personas que están actuando en el Poder Legislativo sean los próximos gobernadores, ¿no es cierto? Entonces, como idea de gestión, lógicamente, hay un montón de temas que se vienen trabajando, se van a seguir insistiendo y vamos a generar algunas otras propuestas, ¿no es cierto? ¿Paso a las leñas seguirá? ¿Cómo? ¿Paso a las leñas? No, seguirá paso a las leñas, al tope de las gestiones de la Cámara. Claro, nosotros tenemos la gratificación, lo decimos con una sonrisa en la cara, ¿no es cierto? Que paso a las leñas, que es una gestión 100% de la Cámara de Comercio, ¿no es cierto? Se ha gestado en la Cámara de Comercio Paso a las Leñas, ya podemos decir que es una realidad, ¿no es cierto? Sí. Lo vamos a poder decir el día que veamos máquinas trabajando, en realidad, pero en la visión nuestra ya podemos pensar que nuestros hijos van a disfrutar de Paso a las Leñas, ¿no es cierto? Paso a las Leñas lleva una evolución realmente que nos asombra a todos. A instancia de la Cámara se logró que se confeccionaran los comités binacionales, que se le diera prioridad de paso internacional en el famoso Tratado de Maipú. Entonces va realmente a pasos muy agigantados. Indudablemente está la decisión política de los presidentes de ambos países de que esto es necesario, es por excelencia la Unión Atlántico-Pacífico, así que entendemos que hay que seguir los carriles normales, ya que es un acuerdo binacional, pero bueno, las consultorías están trabajando de ambos lados de la cordillera, tienen que terminar ahora a fin de año sus informes, eso nos da pie para saber técnicamente dónde se está parado y para poder llamar a licitaciones.
¿no es cierto? Así que entendemos Paso a las Leñas va a seguir siendo nuestra bandera. No queremos que eso nos cope, digamos, nuestras gestiones ni nuestras acciones, sino que hay cosas del diario que hay que ir resolviendo e insistiendo. Pero bueno, Paso a las Leñas es nuestra bandera de proyecto, digamos. ¿Ya están trabajando en el almuerzo del 24 de octubre? ¿Cómo? ¿Ya están trabajando en el almuerzo? Y mira, anoche Cuando hablamos de almuerzo, hablamos de discursos acá. Anoche, ¿no? ha sido la asamblea, así que si me dan una semanita les voy a poder decir. Ya podés empezar. Hay alguna idea mía personal de algunas modificaciones respecto del discurso en sí, pero bueno, se las voy a dejar de sorpresa. Bueno, Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, éxito en las gestiones. Bueno, muchísimas. Y suerte también, que hace falta. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Gracias. Agradecemos nuevamente la presencia de Daniel Giordano. Él es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria Agropecuaria de San Rafael desde este día 22 de julio de 2014 y por 2 años más. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima.